me pueda transformar. Bien, quiero hablar hoy día de algo tan importante como es el orden en la iglesia en medio de la manifestación del Espíritu Santo. El orden en la iglesia en medio de la manifestación del Espíritu Santo. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14, el verso 39 y 40, dos versículos. Capítulo 14 de 1 Corintios, 39 y 40. Dice así: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Señor, tengo este sentir en mi corazón. No quisiera, Señor, estar improvisando acá y sufriendo porque no recuerdo nada de lo que siento de hablar. Yo quiero que tú me ayudes, me des gracia y me dirijas para que esta enseñanza pueda bendecir a tu pueblo de una manera práctica, pero también profunda en la Escritura. Úsame, Señor, para tu gloria. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que estás haciendo en mí. El apóstol Pablo le enseña a la iglesia de los Corintios sobre los dones espirituales, porque no quería que la iglesia ignorara acerca de estas capacidades especiales que Dios le había dado al cuerpo de Cristo: dones de sanidad, dones de fe, dones de milagro. Esos son los dones de poder. Los dones de hablar, por ejemplo, de profetizar y de hablar lengua, interpretar lengua, y tienen que ver con dones, ¿cierto?, de diversos géneros de lengua. También están los dones del saber, don de sabiduría y don de ciencia y discernir los espíritus. Tenemos 9 dones. Entonces, los dones espirituales fueron dados a la iglesia, pero había una confusión en la iglesia de los corintios. Porque fíjese que cuando hay manifestaciones del Espíritu Santo también siempre aparecen las confusiones, aparecen los excesos cuando hay manifestaciones del Espíritu Santo. Y hay que tener cuidado. Por eso también dice el apóstol Juan: probad los espíritus si son de Dios. Pruébenlo. No todo manifestaciones de Dios. También Pablo manda a examinarlo todo, retener lo bueno y juzgar la profecía. Hay que juzgarla a la luz de la palabra, porque no se puede profetizar algo que no está en la palabra, como dice, a la luz y al testimonio, ¿cierto? A la ley y al testimonio, dice el profeta Isaías. Si no dijere conforme a la ley y al testimonio, no le has amanecido. O sea, todo lo que uno va a hablar tiene que ser juzgado a la luz de la palabra. Entonces tiene que ser probado los espíritus, examinado y juzgada la profecía. Ahora, ¿pero por qué Pablo le escribe a esta iglesia? Quiero que entienda esto. Porque habían algunos que estaban profetizando cosas que eran totalmente diabólicas. Por ejemplo, el apóstol dice: les quiero hacer saber que ninguno que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Quiere decir que alguien estaba profetizando y diciendo: Jesús es anatema, así dice el Espíritu. Y la gente se confundía. ¿Cómo el Espíritu va a decir que Jesús es anatema? Entonces, Pablo le enseña que nadie que está inspirado por el Espíritu puede llamar a Jesús anatema. La palabra anatema es la palabra fuerte, maldito. O sea, nadie puede decir que Jesús es un maldito. Entonces, Pablo ve que esta iglesia necesita entender que los dones son para provecho de la iglesia, que los dones son para beneficio de la iglesia. Entonces, les enseña que ellos son un cuerpo
y que como el cuerpo tiene muchos miembros, pero forman un solo cuerpo, así también en la iglesia. Cada miembro tiene una función. La mano, ¿cierto? Es para tomar, agarrar, comer, trabajar, el pie es para caminar, los ojos para ver, la boca para hablar, los oídos para oír, la nariz para, ¿cierto?, olfatear. Bendito don de Dios. Así también los distintos dones son gracias que se derraman sobre distintos hermanos, pero todos los ha colocado Dios con un fin, que la iglesia sea edificada. ¿Por qué? Porque había también rivalidad en la iglesia. Algunos decían tener dones más espectaculares que otros, ¿cierto? ¿Y qué hacían? Entonces se sentían orgullosos, pero no tenían todos los mismos dones, ni los mismos ministerios, ni los mismos llamados. Por eso es que en el capítulo 12 Pablo pregunta en el verso 29, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? ¿Hacen todo milagro? No. Porque son todos distintos. Luego dice, ¿tienen todos dones de sanidad? La respuesta es no. ¿Hablan todos lengua? La respuesta sigue siendo la misma, no. ¿Interpretan lengua todos? No. Entonces Pablo le dice, procuren los dones, oren para que Dios derrame dones, pidan los dones, son tremendos. Una iglesia carismática, una iglesia llena de dones, una iglesia que bendice, que una iglesia donde hay un profeta, es una iglesia que, aleluya, es una bendición, donde alguien tiene un don de sanidad, una iglesia que tiene los 5 ministerios, ¿cierto? Es tremenda. Procuren eso. Pero Pablo quiere enseñarle algo más. Y le dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. O sea, en el fondo, el amor en el ejercicio de los dones del ministerio es lo más importante. ¿De qué sirve que tenga la gente un don si no tiene amor? No es una persona que tiene amor de Dios. Aunque profetice, aunque hable en lengua, aunque sane enfermo, aunque sea apóstol, aunque sea profeta, aunque sea un evangelista, no sirve de nada, es un címbalo que retiñe, es un metal que resuena. Yo no sé si alguna vez le tocó escuchar a un predicador que tiene un mal testimonio, que tiene un mal carácter, que deja mucho que desear en su conducta de vida. Y es como un ruido molesto en los oídos. Usted lo escucha y por dentro dice, no te creo, no me interesa. Y te hace un ruido, porque ese predicador se vuelve como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Entonces Pablo está diciéndole a todos que no importa si puedes hablar lenguas humanas y angélicas, pero si no tienes amor, si tienes profecía y entiendes los misterios y tienes fe, mueves los montes, pero si no tienes amor, no eres nada. Entonces Pablo lo que está tratando de decir que aquí más importante que los dones es el carácter. Y yo quiero que nos quedemos con eso, más importante que todos los dones. Pero eso no significa que no anhelemos los dones. Porque hay iglesias que dicen, hermano, usted no se preocupe de hablar en lengua, usted sea fiel a Dios, ame a Dios. No, usted procure los dones, pídalo. Hay un bautismo del Espíritu Santo. La iglesia hoy día no están buscando el bautismo del Espíritu Santo. Somos pentecostales justamente porque creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos en la evidencia de hablar en lengua. Creemos que los dones están vigentes. No creemos, ¿cierto?, en la teología de la cesación, como creen los bautistas. No, nosotros creemos que los dones no cesaron, que van a cesar un día cuando venga lo perfecto, cuando estemos en el cielo, pero mientras estemos en la tierra, habrán dones de milagro, habrán dones de sanidades, habrán dones de fe, habrán dones de ciencia, habrán, aleluya, gracias derramadas sobre su pueblo. Nosotros creemos en eso. Ahora, ¿pero cuál era el problema? Que ellos eran niños espirituales. Entonces, al ser niños,
eran gente envidiosa, eran gente, la palabra niño es carnal también en la Biblia. Se compara con el carnal, con el creyente que no madura, que sigue con la envidia, con los rencores, con los pleitos. ¿Y acaso no es lo que nos pasa a nosotros en la iglesia pentecostal? Tiene muchas virtudes. Qué tremendos cultos tenemos. Se derrama el Espíritu Santo. Los hermanos lloran, danzan, hablan lengua. Y otras reacciones, yo les llamo reacciones del cuerpo a la presencia del Espíritu Santo. Los temblores. Y es increíble. Yo hace unos años atrás estaba mirando un mover de Dios en los años 90. No me recuerdo el país. Pero era un país anglosajón. Y la reacción del cuerpo de un hermano era la misma reacción que tenía un hermano en nuestra iglesia ahí en La Pintana. Y yo le decía a mi esposa, mira, pero fíjate, la reacción del cuerpo a la presencia del Espíritu Santo que tiene ese varón es la misma que tiene el hermano Samuel Vergara de nuestra iglesia acá en La Pintana. Y nunca se conocieron y nunca lo vio el uno al otro como para imitar. Son reacciones del cuerpo a la presencia de Dios. Algunos tiemblan, otros lloran, otros caen de rodillas, otros caen de espalda. ¿Por qué no? Sí, mucha gente cayó de espalda. Y no estoy hablando de la doble unción y del show que se hizo también por allá por los 90. Pero Dios hace como quiere. Entonces, una cosa son las manifestaciones del Espíritu, que son los dones para provecho, pero otras cosas son la reacción del cuerpo. Por eso gente tiembla, gente danza, gente llora, gente se arrodilla, gente cae, gente se tiende de bruces en el piso. Pero ¿qué pasa? Para no perder el hilo conductor de lo que estoy hablando. Pero ¿qué pasa? Que a veces la gente, escúchame bien lo que te voy a decir, a veces la gente tiene todas estas manifestaciones, pero es gente que sigue siendo envidiosa, pendencieros, rencorosos, con pleito, y otros siguen siendo adúlteros, fornicarios, y tú no te explicas. Es como la típica historia de cualquier pastor pentecostal. Se mueve el Señor, el Espíritu Santo se mueve. Y nos faltan los hermanitos que dicen, pastor, se podía quedar después del culto. Si ese pastor es inmaduro, dice, no, aquí ya están todos santificados. Pero si tiene experiencia, sabe que no es así. Y resulta que se quedan dos hermanos para arreglar. Pastor, no, nos quedamos después del culto porque queremos arreglar un problema. Porque esta persona dijo esto de mí y yo no voy a permitir que ninguna persona se ensucie la boca con mi nombre, menos una persona tan baja como esta. Y el otro le responde, tú serás bajo. Pero si los dos estaban llorando, temblaron en la iglesia. Claro, es una reacción, su presencia cae en la iglesia, pero no te garantiza cambio. Por eso que el avivamiento que yo anhelo, que vengan esas reacciones, gloria a Dios, que dancen, gloria a Dios, que hablen en lengua, gloria a Dios, pero el avivamiento que yo anhelo y que estoy pidiendo, hermanos, va más allá de eso. Es que haya convicción de pecado, arrepentimiento, transformación, cambio de vida. Porque cuando cae la presencia de Dios verdadera, la gente cambia, la gente es transformada, la gente es bendecida. A veces dicen, es que pastor, usted es muy carnal, es muy...
No. Yo creo en la manifestación. Yo creo en eso. Pero como me crié en la iglesia estoy aburrido. Lo digo con toda sinceridad. Estoy aburrido de manifestaciones externas en cuanto a una reacción porque Dios me toca y ningún cambio interno del corazón. Por eso le digo a Dios, no me des emociones, Señor. Danos un avivamiento genuino, verdadero, que se convierta el hijo para que respete a su papá, a su mamá y le obedezca. En el sur de Chile se ve una cantidad de manifestaciones, hacen vigilias, cantan toda la noche. Gente ignorante ni siquiera estudia la palabra, no hay cambio de vida, son soberbios, orgullosos. No estoy diciendo que toda la gente en el sur de Chile es así, quiero explicarme. Pero a veces los que hacen de profetas son los más carnales, son los más inmaduros. Entonces Pablo tiene que enseñarle y le dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, porque los niños son infantiles. Y entonces, ¿qué hace un cristiano niño? Yo veo a veces hermanos que hablan en lengua, levantan las manos y hacen sus movimientos medio raros y abren los ojos para ver si lo están mirando. Como queriendo impresionar. Esos son cabros chicos espirituales, niños. Queriendo producir en otros. Y a veces nosotros los predicadores, en vez de avanzar, retrocedemos porque queremos impactar, queremos que la gente se emocione y no terminamos el mensaje a veces hasta que se produce algo, un llanto, Y no, nosotros no tenemos que buscar que... Nosotros tenemos que entregar lo que Dios nos dio, la palabra. Si Él se quiere mover, gloria a Dios. Y si Él no se quiere mover de esa manera, de alguna manera se está moviendo en el corazón. Yo creo que esto no nos puede servir. A alguien le puede servir. Pero hay muchas iglesias que son puros niños. Hay que cantarle los coritos claves para que dancen. Y eso es todo. No hay cambio, no hay transformación de vida. Son celosos. Celos carnales estoy hablando. Son orgullosos, se creen mejor que otros, se sienten más espirituales que los otros. Como dijo una vez un hermano, ve pastor que nosotros somos espirituales porque siempre acá algo pasa y lloramos, danzamos. El primero que abandonó el barco cuando hubo problemas en la iglesia. Porque la espiritualidad no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. No sé por qué, pero hoy día ese es lo que Dios puso en mi corazón, tengo que enseñar. Cuando yo era niño juzgaba como niño. ¿Sabe cuando tú maduras? Yo he estado en iglesia y uno se prepara y predica un buen mensaje bíblico, ora al Señor, si puede ayuna, y lleva un buen mensaje bíblico. Predica, tú ves la indiferencia con el mensaje, están esperando que tú termines, hacen cantar al coro, se levanta la profeta mayor o el profeta mayor y empieza el show, empieza el circo. Pero ninguno apreció el mensaje, ninguno apreció la palabra. Y están los egos. Yo pensé que esto se había terminado, pero hay una cantidad enorme de iglesias que viven de emociones. Creo en las manifestaciones, creo en las profecías, las danzas, las lenguas, creo en el mover del Espíritu. Pero si no va a haber un cambio, prefiero que no pase nada. Porque los cambios radicales son los que hacen que la gente se convierta. Gracias por escuchar esta enseñanza, quizás un poquito distinto a lo que yo predico. Y a mí me parece que es más una enseñanza para la iglesia que para la radio.
no sé por qué. Si Dios la puso, por algo será. Que el Señor te bendiga. Y si fuiste bendecido, escríbeme y di, pastor, fui bendecido, agradezco por esta enseñanza. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Me despido, Moisés, porque el tiempo se me fue. Gracias por la gente que me está escuchando. Gracias por tenerme paciencia, escucharme. Se despide el pastor Daniel Lago. Chao, chao. Bendiciones.